Como decía al inicio, gobierno abierto es un paradigma y un concepto relativamente nuevo que suele ser confundido muy frecuentemente con otros que son muy parecidos, muy similares o que se le incluyen a este, que son parte del gran paraguas de gobierno abierto. Y aunque ahorita platicamos sobre las raíces y el origen y el por qué gobierno abierto es eventualmente una respuesta de paradigma de gobernanza ante los nuevos retos y las nuevas realidades de la sociedad, es importante que para poder entender de manera cabal y plena lo que sí es gobierno abierto, primero, poco a poco vayamos dejando en claro qué no es y con qué cosas, conceptos, herramientas típicamente se le puede confundir. ¿Sí? Hagamos este ejercicio con los dos o tres más comunes hasta llegar justamente a la conceptualización precisa, clara y unívoca de lo que vamos a entender por gobierno abierto en esta sesión. Y el primero de las corrientes, herramientas o conceptos con las cuales típicamente se le puede confundir es justamente con el de datos abiertos. Mucha gente piensa que gobierno abierto es nada más datos abiertos o que datos abiertos agota la lógica de gobierno abierto. Y es razonable porque mucha gente piensa que solo hay gobierno abierto cuando hay tecnologías de información, ¿no? Y como vamos a ver en el transcurso de toda la sesión, las tecnologías de información y los datos abiertos son bien importantes para el gobierno abierto, pero están lejísimos de agotar lo que es el gobierno abierto. Vamos a platicar un poquito de los datos abiertos. Voy a ser muy breve. Miren, quiero que piensen en la década de los años 70, en la NASA, ¿sí? La NASA. Imagínense que la NASA, que en la que estaba en la carrera espacial, ¿no? Y quería mandar un hombre a la Luna, punto. Y para ello tenía que recolectar cantidades impresionantes de información, entre ellas información meteorológica de distintas partes del mundo, ¿no? Una de ellas, por cierto, está en Guaymas, Sonora, ¿no? Ahí hay un centro de recopilación de información de meteorológica en la NASA desde los 70. Y resulta ser que ellos la querían para algo muy específico, que era identificar patrones de clima en momentos distintos del año para saber cuál era la mejor opción para traer de regreso una cápsula espacial a la Tierra de acuerdo a las condiciones climáticas. Pero resulta ser que el potencial de toda la información que recolectó en todos esos puntos en el mundo era valiosísima y tenía muchísimos otros usos que ese simple y reducido uso que le daría la NASA. Y se les ocurrió a quienes dirigían la NASA en ese momento a un ejercicio que era inédito en aquel entonces, que era la posibilidad de todos los datos que había recolectado en el mundo, concentrarlos de forma ordenada en archivos de papel y compartirlos con la comunidad científica. Es decir, se le ocurrió a la NASA abrir sus datos para que cualquier persona de la comunidad científica pudiera utilizarlos para efectos de las investigaciones que les fuesen útiles a ellos en función de las agendas de cada investigador. Si se fijan aquí, en los 70 no había tecnologías de información como las conocemos hoy. Es decir, no había mundo digital, todavía vivíamos en un mundo analógico que era principalmente en papel. La lógica de los datos abiertos no tiene que ver nada inicialmente con las tecnologías de información, sino con el principio de entender que hay información que recopila el gobierno por múltiples razones y que tienen un gran potencial, ¿sí?, de utilización y de reutilización de parte de los ciudadanos, independiente al que originalmente le había asignado el gobierno, y que pueden aprovecharse para elementos económicos, sociales, de tecnologías de información, de otro tipo que afectan la vida cotidiana de las personas. Y justamente para que la NASA pudiera hacer la apertura de sus datos, tuvo que crear una serie de estándares. Y esos estándares, la NASA los nombró estándares de datos abiertos. Y ahí comienza una nueva forma de relacionamiento del gobierno con su sociedad a partir de la información. Pero, ¿por qué no necesariamente esto hace o agota una agenda de gobierno abierto? Porque típicamente este tipo de datos que se ponían a disposición de la gente en la lógica de los principios de datos abiertos son datos o información no necesariamente sensible para el gobierno. ¿A qué me refiero? No es información que tenga que ver con cómo se toman las decisiones adentro del gobierno, ¿sí?,
no es información que tenga que ver con cómo realiza, por ejemplo, sus decisiones respecto a compras gubernamentales o datos fiscales de cómo le cobra impuestos a quién y a quién no y a quién decide condonárselos, ¿no? Es decir, son típicamente datos carentes de relevancia política para transformar el régimen político. Y mientras eso no suceda, eso no tiene ninguna implicación en el relacionamiento ciudadano con gobierno para transformar de manera sustantiva su relación, más allá de una lógica transaccional en donde el ciudadano pueda hacer uso y aprovechamiento de datos, insisto, carentes de relevancia público-política, pero con mucha relevancia económica, social, administrativa.